¿Qué tal? Estamos otra vez en cómo tener una biblioteca sin perder un riñón. Hoy vamos a hablar de Thomas Mann, el último gran burgués. ¿Por qué digo que es el último? Porque la burguesía como clase social es una clase que nace en la Edad Media, es producida en la Edad Media, porque es como tal mm, uno de los estamentos de esa sociedad estratificada y segmentada que era anterior al Estado-Nación, es decir, que se regulaban a sí mismos y en los cuales la burguesía era aquella de la que le habían tenía como particular pues no tener tierra, hacían parte de lo que es mm, el Burgo, que era un lugar donde principalmente se comerciaba, donde se tenía una casa, pero en donde yo no podía desarrollarme como terrateniente, como eran los hidalgos y los caballeros, incluso también los siervos de la gleba. Entonces los burgueses eran una estamento, ¿sí? Era una clase social particular porque tenía como única riqueza era la capacidad de comerciar, ¿cierto? La capacidad de vender productos de un lugar a otro. Y por tanto, la burguesía principalmente fue la que desarrolló el comercio intraeuropeo y que genere las bases de lo que es el incipiente capitalismo y del comercio que actualmente nosotros conocemos, incluyendo también la banca. Y les decía que, aunque no lo crean, la burguesía, su gran enemigo es principalmente el Estado-Nación. ¿Por qué? Porque el Estado-Nación crea esas estructuras eh, autoritarias, ¿sí? En donde es más importante pertenecer a una nación, una ficción como tal, que era una creación del siglo XIX decimonónica para diferenciar a pueblos que siempre habían estado en constante contacto, ¿cierto? Por eso es que yo digo que la burguesía principalmente es aquella que pertenecía al Sacro Imperio Romano-Germánico, que venía desde la península itálica, pasaba por Austria-Hungría y también principalmente se daba en aquellas ciudades y reinos que hacían parte de lo que actualmente conocemos como Alemania y Polonia, y en algunas otras ciudades de Holanda y Bélgica. Y, por ejemplo, Thomas Mann es de una ciudad de lo que se llama la Liga Hanseática, que fue la principal liga de ciudades comerciantes del mar Báltico y del norte de Europa, que también comerciaban con el sur de las ciudades del sur de Europa, principalmente del Mediterráneo. Y él es el gran expositor, narrador de lo que es toda la historia de la burguesía alemana. Sí, todas sus novelas, las primeras históricas, por ejemplo, Carlota en Weimar, que es sobre la vida de Goethe y de Schiller, y también se llega ahí a otros personajes como Herder y como Hollerin, explica ese juego de relaciones que existían en las diferentes constelaciones de ciudades, porque habían luteranos, católicos, ¿sí? Tenían relaciones con los escandinavos, pero también tenían relaciones con los latinos. Entonces había esa cultura multitudinaria que hacía ver más allá a lo que actualmente conocemos como Alemania, Austria, como un gran sistema confederado de pueblos, ¿no? Y de ciudades. Y posteriormente también es Thomas Mann el que narra la transición hacia esa transformación que se da a finales del siglo XIX, principalmente desde que se intenta unificar por medio del emperador alemán a esos pueblos que nunca habían estado más que medianamente unidos por relaciones de, de comercio y de cultura, en principio, y por la lengua principalmente, como decía Hannah Arendt. Y ahí vienen las novelas como Los Buddenbrook, ¿cierto? Que es ese choque cultural tan fuerte que es la desaparición del concepto del pequeño burgués, del burgués de la ciudad comerciante, que se va viendo diluido en la medida en que
van apareciendo otros personas mucho más poderosas que son los capitalistas, plutócratas, que son los que van a dejar por tierra a estos burgueses como tal. Lo mismo ocurre con la montaña mágica, ¿cierto? Que esa paradoja que existe en su personaje Hans Castorp, ¿cierto? Frente a la reacción, frente a esa disolución de su sociedad que se encarna en el jesuita Nasta, y frente a aceptar esa disolución y volverse un moderno que está en cabeza de Septembrini. Y lo último, pues termina Hans Castorp y lo mismo Thomas Mann aceptando en ese sentido las razones de Septembrini frente a que hay que salir al mundo y hay que ser liberal, ¿cierto? Frente a esa reacción que es propia de lo que va a ser posiblemente el fascismo, y que él también asume principalmente en un libro muy famoso de ensayos políticos que se llama Consideración de una política, en donde actúa como reaccionario, pero posteriormente se va a desdecir del mismo texto. En ese sentido también podemos considerar a uno muy cercano, a una persona como Thomas Mann, también burgués, que se pierde porque no tiene nacionalidad, que es, por ejemplo, Joseph Prop, nacido en el sur de Ucrania, ¿cierto? Pero él se considera austriaco y hablaba alemán, y terminó de una manera triste en las calles de París, borracho y muerto de cirrosis. Pero entonces Thomas Mann también prosigue, ¿cierto? Y como todos los burgueses alemanes propiamente dichos, es decir, aquellos que nacieron en las ciudades independientes, principalmente de la Liga Hanseática, como Königsberg, en donde es Kant y también es Hannah Arendt, o en Lübeck o en Danzig, donde nació Schopenhauer, es que no se consideraban ciudadanos de Alemania, se consideraban ciudadanos del mundo. Incluso el mismo Schopenhauer y el papá de Schopenhauer querían vivir en Alemania. Por eso también es que Carlos Marx se va a Alemania, ¿cierto? Como un alemán, aunque judío, ¿cierto? Y lo mismo sucede en el caso de Thomas Mann, que además la Alemania de Hitler le quita la nacionalidad y ordena quemar sus libros. Y entonces él huye para Suiza y se posiciona posteriormente a vivir en los Estados Unidos, principalmente California. ¿Pero por qué? Principalmente porque Thomas Mann representaba como Goethe a la lengua alemana. Goethe es el epítome del siglo XIX y del siglo XVIII, y Thomas Mann es el epítome de la lengua alemana en el siglo XX, ¿sí? Es la figura central, ¿sí? El gran ilustrado, el último burgués, y termina como último burgués con esta magnífica obra que ha sido poco reseñada y que actualmente, además de esta edición, que es muy bonita, existe otra que ha sacado recientemente de bolsillo la editorial de Planeta de Agostini, y que es mucho más práctica, que es José y sus hermanos, de Thomas Mann, ¿cierto? La tetralogía. Thomas Mann tenía una particularidad, ¿cierto? Escribía casi, yo creo que es muy similar a Cervantes, casi sin puntuación. Le gustaba utilizar párrafos enteros y páginas enteras para decir lo que quería decir, ¿cierto? ¿Y qué tiene de particular José y sus hermanos? Que es el punto y final de la burguesía. ¿En qué consiste? En que señala que cuando se desaparece el pueblo, cuando hay que huir por ciertas circunstancias, uno se convierte en un paria, pero el paria debe seguir actuando y debe seguir viviendo y debe servir al lugar donde se encuentra. Y entonces es ahí en donde Thomas Mann se reconcilia, no solo con Alemania, sino también se reconcilia con aquellos pueblos que fueron, digámoslo así, perseguidos, siendo que también era de la lengua alemana. Y este es un libro, como casi todas las novelas de él, que tiene una referencia frente a un gran pensador alemán, en este caso a Sigmund Freud, ¿cierto? Y la cuestión de la cultura y su malestar, y de lo que es el origen de la cultura en su famoso Totem y Tabú, se ve desarrollado en este libro que se llama José y sus hermanos, esta bellísima tetralogía de este grandísimo autor, el más grande autor de lengua alemana del siglo XX, quizá incluso muy superior a Goethe. Gracias, esto es como tener una biblioteca sin perder un riñón.